Hola, soy Sandra. En este video te voy a explicar cómo conjugar de manera simple el subjuntivo. Para comenzar, ¿para qué usamos subjuntivo? El subjuntivo es útil para expresar deseos, para expresar emociones o reacciones, para dar consejos e influir, para expresar negación, expresar opiniones sobre el valor de algo, para expresar o manifestar incertidumbre o para expresar probabilidad. Hay tres condiciones para conjugar subjuntivo. Primero, las frases en que hay dos sujetos y dos verbos tienen subjuntivo. 2. Cuando conjugamos en subjuntivo, el verbo cambia la terminación. Y 3. En frases con verbos irregulares debemos conjugar primero con el sujeto yo. Veamos caso por caso. Primero, en una frase en que hay dos sujetos y dos verbos. Tenemos este ejemplo. Yo necesito que María compre café en el supermercado. En esta frase hay un sujeto, otro sujeto, un verbo y otro verbo. Pero este verbo cambia. ¿Por qué? Si separo esta frase de manera simple, tengo dos frases simples. Yo necesito café. María compra café en el supermercado. Yo tengo un elemento común, el café. Yo puedo eliminar esta frase y reemplazar con una palabra nexo que es el que. Y se convierte en nuestra frase, yo necesito que María compre café en el supermercado. Como ves, el segundo verbo, la segunda frase, tiene un verbo en subjuntivo. El verbo comprar usualmente en presente del indicativo es María compra café. Pero aquí hay un cambio. ¿Por qué? Esto es porque esta acción depende de la acción de otra persona. Por esto, debe conjugarse en subjuntivo. Como vemos, yo tengo una tabla de conjugación de tres verbos terminados en ar, o ir. Estos verbos están en presente del indicativo. Pero, ¿cómo cambiamos a subjuntivo? Yo debo reemplazar la terminación de los verbos que terminan en ar por e. Y los verbos que terminan en o ir, los cambio por a. Como ves, yo tengo, voy a ampliar un poco más. Como ves, estos son los verbos en presente del indicativo. Cuando cambio por subjuntivo, como este verbo estaba en ar, ahora debo conjugarlo con terminación en e. Yo reemplazo las vocales por e. Y en este caso es similar. Yo cambio por a. Bueno, ahora acá tenemos unos ejemplos. Yo necesito que María compre café en el supermercado. El verbo comprar cambia a e, acá vemos esto, y esta segunda frase, esta segunda parte de la frase, es una frase que depende o que está subordinada a la primera persona. Por esta razón cambia. María quiere que nosotros bebamos café. El verbo es beber. Nosotros bebemos en presente indicativo. En subjuntivo cambia a. Esta es la frase subordinada. Pedro recomienda que ustedes vivan en Bogotá. Igualmente, el verbo en presente indicativo está conjugado con la e, pero en subjuntivo cambia a. Como vemos, aquí yo expreso una necesidad, un deseo y aquí recomendación. ¿Qué pasa con los verbos irregulares?
Con los verbos irregulares, yo necesito conjugar con el sujeto yo, la primera persona. Es decir, tengo el ejemplo, el verbo poner. Yo pongo. Eliminamos la O y añadimos la terminación para subjuntivo. Es decir, los verbos terminados en ar cambiamos a er y los verbos terminados en er o ir cambian a. El verbo poner es del segundo grupo que cambia por a. Entonces, ¿cómo queda? Yo ponga, no pongo, ponga. Que yo ponga, ¿sí? Y esto se repite para cada persona. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Veamos el ejemplo. Tenemos el verbo cerrar, el verbo tener y el verbo pedir. 3 verbos irregulares. El verbo cerrar termina en ar, entonces cambia a e. Y el verbo tener y el verbo pedir, que también son irregulares, pero terminación en er, cambian a, como los verbos regulares. Pero la diferencia es que vamos ahora a conjugar con la primera persona. Como vas a ver, la mayor parte de verbos regulares, pero especialmente irregulares que terminan en ar, conservan, mantienen la misma estructura de conjugación. Yo cierro, que yo cierre, que tú cierres, que él, ella, usted cierre, que nosotros o nosotras cerremos, que vosotros cerréis, que ellos, ellas, ustedes cierren. El cambio importante vas a verlo con los verbos en er o en ir. Por ejemplo, yo tengo, que yo tenga, que tú tengas, que él, ella, usted tenga, que nosotros o nosotras tengamos, que vosotros, vosotras tengáis, que ellos, ellas, ustedes tengan. Este verbo, como ves, es muy irregular en presente, pero en subjuntivo mantenemos la estructura de la primera persona. Yo tengo y tenga y etc. Con el verbo pedir es similar. Que yo pida, que tú pidas, que él, ella, usted pida, que nosotros pidamos, que vosotros pidáis, que ellos, ellas, ustedes pidan. Aquí tenemos algunos ejemplos. Yo quiero que Juan cierre la puerta bien. No creo que tengamos pan para comer. Mi hermano pretende que yo pida más postre a mi mamá. En esta oración, como ves, expresamos un deseo. Aquí hay una negación y en este caso hay una expresión de posibilidad, de probabilidad. Bien, ahora hay verbos que son muy irregulares y no podemos aprenderlos con una forma específica de conjugación. Necesitamos aprenderlos con lectura, escucha y práctica. Son los verbos ser, haber, ir y saber. Son verbos de uso muy frecuente y es importante aprenderlos. Entonces, simplemente vamos a ver un ejemplo. Yo espero que esta explicación sea clara para ti. Yo deseo que sepas usar el subjuntivo. Para practicar por tu cuenta, puedes hacer frases que comienzan con verbos que expresan deseo. Por ejemplo, yo deseo que, segundo sujeto y otro verbo en subjuntivo. Yo deseo que tú aprendas el subjuntivo. Aquí tienes otra lista de frases que te ayudan a encabezar frases en subjuntivo para expresar deseo. También puedes hacer lo mismo para expresar emoción. Me molesta que María hable fuerte. Puedes hacer lo mismo con verbos para influenciar. Te sugiero que Juan cocine la cena. También puedes practicarlo con recursos audiovisuales como Lyrics Training. Aquí te dejo un link para que puedas practicar con una canción en que usan el subjuntivo.
Vamos a hacer el clic. Lyrics Training es una página gratuita que puedes utilizar en tu computador o en tu teléfono y puedes practicar con canciones de diferentes ritmos, diferentes idiomas. Yo voy a entrar a mi cuenta, es gratis. Tienes la opción de escribir las letras, la palabra completa o seleccionar una lista de palabras. Te propongo hacer una selección de palabras. Hacemos clic y tenemos la canción en YouTube. ¿Qué necesito hacer? Yo necesito seleccionar. La canción va a empezar a sonar. Aquí tienes espacios en blanco que completas con la canción que identificas. Entonces, en resumen, hay 3 condiciones para conjugar subjuntivo. 1. Hay subjuntivo en una frase con 2 sujetos y 2 verbos. Pedro recomienda que Sandra beba té verde. Beba está en subjuntivo. 2. Cuando conjugamos el subjuntivo, el verbo cambia de terminación. Los verbos terminados en ar cambian a e y los verbos en er o ir cambian a. Esta regla se aplica para verbos irregulares. Tercero, en verbos irregulares conjugamos con el sujeto en yo. Tengo un verbo irregular, el verbo probar. Yo pruebo, es en primera persona, yo. Elimino la o y pongo la palabra para la terminación de este verbo. Este verbo termina en ar, debo añadir la e. Pruebe. Mi mamá quiere que yo pruebe la sopa. Te recomiendo ver este video despacio. Puedes hacer pausas y repetir nuevamente si necesitas aclaraciones. Pero también puedes contactarme si tienes preguntas o comentarios. Hasta pronto.